no se nos arrugara la tela, para que no se provocaran nudos, para que estuviera en continua circulación y no se fuera a manchar. Y todo prácticamente era manual. Hoy en día, pues de allí partieron los fabricantes de máquinas, ¿verdad? Se las fueron ingeniando para producir los jets, para fabricar esas máquinas, y cada vez las hacen más autocontrolables. ¿Qué quiere decir? Que ellas mismas, con su sistema digital que tienen, con su computadora que llevan, ya pueden controlar por medio de válvulas solenoides o todo eso, o aparatos digitales, pueden controlar el volumen de baño total para que no sea mayor de lo que se tenga programado. Pueden controlar el gradiente de la temperatura para que suba a la velocidad que se requiera. ¿Cómo se va a medir? En grados centígrados por minuto, ¿sí? Lo más común va desde 1 grado por minuto hasta 3 grados por minuto. Quien ponga 4 o 5 grados por minuto, será que tendrá una caldera de una supercapacidad para que te alimente tantas máquinas para que te suban a esos gradientes. Lo más común es de 1 hasta 3,5 grados centígrados por minuto. Ahora, tenemos en las tinas de redina, como les dije, ya hay las tinas con un poco más de controles, pero siguen haciendo así unas tinas con su redina. Ya usan volumen de baño un poco más corto porque ya la modificaron un poquito el diseño de la tina para que no tuviera que ser tan voluminosa. Y otra máquina que viene también para el teñido de agotamiento, también son las tinas para el teñido de prendas. Son máquinas que al principio eran las máquinas que se usaban para las lavanderías. O sea, una máquina enorme, cilíndrica, podría ser horizontal. Hoy en día también hay verticales, que son como las lavadoras de ventanitas en el frente, pero en grande. Esas se puede decir que son las verticales. Y las horizontales son las que son largas, un cilindro largo que se abre y dentro trae otra tina perforada con unas aletas, se puede decir, o paletas, que les dicen ellos, que son las que hacen que se mueva el material. Y aquí el material es el que se mueve y el baño está quieto, no tiene circulación. El movimiento que tiene el baño es el que le viene imprimiendo el movimiento del material. Bueno, después tenemos los jets, que son ya lo más moderno, ¿verdad? Los de flujo suave o los jet HT, así los llamamos para diferenciarlos de los no flujo suave, los que traen un jet que no es para flujo suave, que no es para tejidos delicados. Y luego los jiggers que son para todo lo que es tejido plano, que es de donde deben haber teñido mejor en lugar de andar inventando otras cosas, jóvenes. Y los jiggers de tejido plano, para tejido plano, pues como su nombre lo dice, sirven para teñir, por ejemplo, incluso hasta toallas. Se tiene buena impregnación en ellas y por la presión que ejerce, el color entra muy bien en todo el rizo de la toalla. Las panas, aunque si tienen un poco metraje de pana,
aunque se aplana un poquito, después ya se levanta con un cepillado, qué sé yo. Pero normalmente se tiñen gabardinas, popelinas de algodón o de poliéster. De poliéster algodón no tanto, a menos que hayan teñido el poliéster antes por termosol. Muchas veces le hacen así. Gente que, empresas donde tienen un termosol y tienen para tonos muy oscuros, que no se los va a dar por termosol los colorantes reactivos, y para asegurar que queden bien intensos y bien teñidos, pues lo que pueden hacer es teñir el colorante disperso por termosol y después meter a teñir la parte de algodón en un jigger. Claro, siempre y cuando no sean muchos metros, porque si no, sí, es un relajo. O se pueden meter a pad wash, ¿verdad? Esa es la otra. Pero bueno, ok, no me quiero desviar. Después tenemos, dentro de los otros sistemas, el semicontinuo y los continuos. Acuérdense, en sistemas continuos, sistemas semicontinuos, tenemos el pad wash, el pad roll y el pad jigger. No está aquí, pero también es pad jigger. Hay partes donde se hace pad jigger. ¿Por qué son semicontinuos? Porque no tiene continuidad. Hacen la impregnación y después tienen una estancia de reposo. En el caso de pad wash es reposo en frío. En el caso de pad roll, el reposo es en caliente. Entonces, los dos requieren varias horas de estar enrollados, desarrollando la fijación del color de esa manera. Y los continuos quiere decir que desde que entra a impregnarse hasta que sale terminado el teñido. Por eso es continuo, porque ahí no para, no se detiene. Porque acá en el semicontinuo, una vez que termina el tiempo de reposo, se va a tener que meter a lavar. Si se tiene una lavadora continua, ahí se mete a lavar. Si no hay lavadora continua, se va a tener que meter a lavar en un jigger. Ajá. O si la tela lo permite, pues se mete a lavar en una tina de redinas. Hay empresas que, como les mencionaba, tienen sus tinas de redinas y no se deshacen de ellas, al contrario, las cuidan y hasta compran otras. ¿Para qué? Porque hay muchas empresas, bueno, hay algunas empresas que, por ejemplo, tiñen el tejido de punto, ya se los había mencionado, en los jets, pero para no ocupar tanto tiempo de jet y tener mayor producción, una de las formas de poder aumentar la producción sin tener que comprar más jets, porque pues no cuestan cualquier cosa, ¿qué hacen? Usan sus tinas de redina que tienen, o bien pueden adquirir otras más, ¿sí? Que esas son menos caras, mucho menos caras. Entonces, ¿qué hacen? Hacen el pretratamiento en las tinas de redina de su tela de tejido de punto y después las llevan a los jets nada más a teñir. Tiñen, dan un primer enjuague en caliente o los dos enjuagues en caliente y las sacan de ahí y las llevan al jabonado en las tinas de redinas. O sea, acaban el proceso de jabonado y enjuagues y lavados en la tina de redinas. Así no ocupan mucho tiempo, ¿sí?
Bueno, ahora tenemos que en los procesos continuos tenemos el pad thermofix, que ese es el pad termosol, o sea, es el proceso termosol en pocas palabras. Es el tejido plano de algodón 100% o bien para tejidos de poliéster o de mezclas, ¿sí? Es impregnación, presecado, secado y termofijado, ¿sí? Eso es el proceso termosol. Aquí lo dice igual, pero nada más que aquí le pusieron el otro nombre que comúnmente se pone, que es pad termosol, que es poliéster 100%, mezclas con algodón, y es lo mismo, impregnación, presecado, secado, termofijado, y por último lavado en continuo. Y después, terminado el lavado en una lavadora continua, sigue el secado en las tamboras. Y ya sale el material terminado, por eso se le llama proceso termosol, por eso se llama procesos continuos. Bueno, ahora sigue el otro, que es el pad steam. El pad steam es el otro proceso. Lo que pasa en este es que no va a ser calor seco, sino aquí es calor húmedo. En el termosol o termofijado, como quieran llamarle, o termofix, que es lo mismo, se usa calor seco. O sea, es aire caliente. En el vaporizado, pues como su nombre lo dice, es vapor. Entonces es húmedo y es temperatura y humedad. ¿Ok? Sí, profesora. Bueno, vamos con lo demás, porque si no... Ok, ya aquí mencionábamos lo que es el proceso de teñido. Se entiende como una tintura durante la cual una materia textil es puesta en contacto con una solución o dispersión. O sea, puede ser solución de colorante o dispersión de un colorante, el cual absorbe de tal forma que la materia teñida tiene cierta resistencia a devolver al baño el colorante absorbido. ¿Ok? Eso ya lo sabemos. Material a teñir. Bueno, aquí hablamos de que se puede teñir en cualquiera de las presentaciones del material. ¿Cuáles son estas? Bueno, tenemos hilos, tenemos floca, o sea, la fibrita cortita, peludita, greña, el hilo puede ser en bobina o cono o en madeja, y hay máquinas para todo ello. También puede ser prenda ya confeccionada, prenda ya confeccionada, ya con todos sus avíos, o sea, botones, cremalleras, o sea, cierres, pues, remaches, broches o qué sé yo, etiquetas, todo eso, ¿no? Ya todo lo que trae una prenda. Y también tejido plano o tejido tubular. Todas estas formas se nos pueden presentar y en los diferentes tejidos, algodón 100%, fibras sintéticas, poliéster 100, poliamida o nylon 100, o el acrílico. Normalmente cuando se presenta en tejido es en mezcla. Por lo general nunca es el tejido de puro acrílico. Es porque trae mezcla y por lo general son mezclas con lana, mezcla con poliéster. ¿Por qué? Porque lo que quieren asemejar al hacer la poliéster con acrílico, quieren asemejar más o menos
el aspecto de un tejido de lana 100%. Ahora, a la lana también le pueden meter acrílico, pues para bajar un poquito el costo tan grande que es hacerlo en lana 100%. Por eso las dos mezclas más comunes son poliéster lana y, poliéster acrílico, que también hay poliéster lana, y acrílico con lana. Ajá. Pero el acrílico solo, o sea, el tejido solo que se meta a teñir, no es no es adecuado porque suelta mucho peeling. ¿Ok? También tenemos la tintura en masa, la cual se hace para fibras sintéticas. Entonces tenemos todas esas presentaciones. Hilo, que puede ser en bobina y en madeja, greña, flock, o floca, como le llaman también. Tejido, que puede ser tubular o tejido de punto. Tejido de punto lineal, que es, por ejemplo, el tricot, por ejemplo, o Rachel, como le llamen, el tejido plano, telar, pie y trama, prenda ya hecha. Hay prendas que pues así se tejen en prenda, tal es el caso del calcetín, de las medias, de los bodies o leotardos, las mallas, los leggings, ¿sí? Todo eso que ya se teje en crudo y ya se mete a teñir así la prenda. Luego están, por último, les digo, la tintura en masa. Fíjense que en la fibra acrílica, los que hacen acrílico, mucho de ello lo tiñen a la masa y ya después sacan el hilo ya del color. Y y otro pues se tiñe en hilo para después ya tejer. Y muy poco se tiñe sobre tejido, muy poco. Y para teñirlo en hilo, el hilo delgadito de acrílico se tiñe en bobina, pero en el hilo de acrílico hay mucho que se hace como para tejido de fantasía, que le llaman, o sea, darle volumen, le dan mucho volumen al hilo, y hay mucho hilo que le llaman de fantasía, o sea, con diferentes efectos que le dan al hilo, muy bonitos. Y precisamente para que no se pierda ese efecto que le dan al hilo, se hace en madeja, porque en madeja no sufre la tensión que puede sufrir en una bobina. Bueno, ya no me detengo más. ¿Dudas? También en masa se tiñe el poliéster, ¿eh? Hay mucho poliéster que se tiñe a la masa. Sobre todo, ¿qué se va a teñir a la masa? Pues los tonos oscuros, como es el negro, ¿no? Principalmente el negro. Elección del proceso. Aquí la elección del proceso, de con cuál vamos a teñir nuestro material textil, pues una es por los criterios técnicos de producción, otros por economía, otros por estrategia de mercado,
Otros, pues por el equipo con el que contamos en la planta, ¿no? A lo mejor no es el idóneo, pero es con el que cuento y pues allí me las voy a ingeniar para teñirlo, ¿no? Entonces, otras, pues si no tengo con qué, pues ni modo, aunque me duela, pierdo ese pedido, ¿verdad? Pero si no tengo con qué. Ahora, los artículos confeccionados. Tengo que tener una lavadora, una máquina lavadora para teñido de prendas, si no, pues es muy difícil que yo pueda teñirla, no la voy a poder teñir en una tina de redinas o en un jet. Pues no, no se puede, porque cómo le voy a estar dando el movimiento. ¿Sí? Ahora también las mezclas, si es si es hilo, si lo tengo que teñir en bobina o en madeja, si es un artículo en mezcla, si voy a teñir en esa mezcla un efecto bicolor o tricolor, dependiendo de las mezclas. Si es una mezcla íntima y va a quedar en un solo tono unido, el tono del poliéster con el del algodón, por ejemplo, tienen que ser a un mismo tono, o si son tonos diferentes, o sea, un bicolor, o si son la reserva de una fibra y nada más teñir una sola de las dos. Ese efecto se le llama efecto jaspe, ¿no? Ese efecto de reserva. Le pueden llamar efecto de reserva porque están reservando un color, o bien el efecto jaspe, que es así como se le llama a ese efecto de reservar un color, una fibra sin teñir y la otra teñirla. Bueno, ahora, aquí habla, por ejemplo, de confeccionar prendas a partir de hilos o, ya teñidos o tejidos, ¿no? En diferentes colores. O sea, les digo, todo depende qué es lo que se quiere y entonces se puede ya elegir qué proceso hacer. Ay, esta creo que es repetida de acá. No, es que este es proceso de teñido y tintura por agotamiento, pero bueno, es lo mismo. Es el proceso de una tintura por agotamiento. El colorante se encuentra disuelto o disperso en un baño de tintura a un volumen determinado en función de la capacidad de la máquina. Este baño de tintura está en contacto con la materia a teñir. ¿Ok? ¿Quién está entrando ahorita? ¿Alguien que salió? Sí, sale. Los tipos de tintura. Lo que habíamos visto, el sistema de tintura con material sin movimiento y baño de tintura en circulación, ¿no? Ese es uno. El material se queda quieto, como son las autoclaves, y el baño está en circulación, como es el baño de tintura de las autoclaves. El sistema de tintura con material en movimiento y el baño de tintura sin circulación. Lo poco que se mueve el baño de teñido es pues, por causa del movimiento del material. Estos son, por ejemplo, la tina de redinas, en donde la máquina está en movimiento y el baño pues está abajo en la tina quieto. Y la otra,
A ver quién me dice cuál es. A ver, alguien piénsele. Otro mecanismo en el que el sistema de tintura es, el material está en movimiento y el baño de color está quieto. Jet. ¿Eh? El jet, ¿no? No. El jet, bueno, serían los primeros jets que hubo, que era como la tina de redinas, pero en una máquina toda cerrada para poder subir a temperaturas arriba de ebullición para poder teñir el poliéster. Esa fue ahora sí que la primera tarea que se dedicaron a hacer los diseñadores de equipo y fabricantes de equipo. No. Aquí está, por ejemplo, también el jigger. El jigger, el rollo sí se mueve de un lado a otro, va de un lado a otro, se enrolla en un lado, mientras que en el otro se está desenrollando. Termina de desenrollarse de ese lado y enrollarse en el otro, y se invierte el movimiento. Empieza a enrollarse en el otro que quedó vacío y se desenrolla del que ya había quedado lleno, y así está de un lado a otro. Y el baño no tiene movimiento. Hoy en día ya por ahí apareció que le dieron un poco de circulación al baño de esa pequeña artesa o canoa de recipiente trapezoidal que tiene el jigger. Ya, que es un baño muy corto, pero ya le dieron, los diseñadores de equipos ya vieron la forma de hacerlo circular. Es una bomba que está haciendo circular el baño, ¿no? Entonces ya también tiene un poco de movimiento, pero normalmente todavía no tiene todo el mundo esos jiggers nuevos que ya han salido. Ahorita, el jigger sigue así sin movimiento, el baño. Ajá. Y el otro es las máquinas lavadoras o procesadoras del teñido de prenda, que es lo que les digo, es una tina con unas paletas en el cilindro interno perforado, tiene unas paletas que hacen que se mueva el material, y el material está en movimiento y el baño está quieto en la tina, ¿ok? Eso es. Ahora, el sistema de tintura con material en movimiento y el baño de tintura en circulación, o sea, ahí sí, los dos están circulando. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál, perdón, profesora? Es que no escucho muy bien. Bueno, es que ya debieron haber estudiado. Pues el último sistema que está aquí anotado, en el que la tintura con el material en movimiento y el baño de tintura también está en circulación, o sea, los dos están en movimiento. Overflow y jet. ¿Eh? Overflow y jet. Los jets, ok, los jets. El overflow también se puede decir que es un jet, y el slow flow también es un jet. Todos ellos, lo que pasa es que el jet, el que genera el movimiento del material y del baño, son variables, bueno, son diferentes, ¿no? Cada uno tiene diseños diferentes para adecuarlos al tipo de material que se va a procesar, a teñir, ¿sí? O sea, tenemos que vamos a procesar
Por ejemplo, puede ser que telas de tejido plano, de tejidos delicados, de baja resistencia, como son el rayón viscosa, el rayón cuproamonio, el acetato, el triacetato, todas estas, ¿sí? O bien puede ser un jet que no sea tan suave porque vamos a teñir ahora sí que material de batalla, ¿no? Material como es el tejido de punto de poliéster algodón o de algodón por 100%, pero que no son así realmente tejidos muy delicados, ¿no? Aquí es donde les explica cada sistema, ajá, y cuáles son las máquinas, ajá, aquí está explicado, no nos entretenemos ahí. Proceso de tintura, bueno, ya lo tenemos más que triplicado aquí. Claro, explica otras cosas de lo que es el proceso de tintura por agotamiento. El colorante se encuentra disuelto en el seno de una solución y se fija en el material textil como consecuencia de una transferencia del colorante de baño a la fibra que se produce por la intervención de las fuerzas de afinidad entre el colorante y el material textil a teñir. Bueno, ese es el fundamento básico, ¿no? Del proceso de tintura. Ya aquí después entran en estos sistemas y máquinas, pues ya la característica de cada uno, ¿no? Cómo son las máquinas y qué nos ayudan para bajar las relaciones de baño. Ajá. Esto nos da un ahorro también en productos, en agua, en energía. Y aquí están otra vez, ¿no? Máquinas con la materia textil estática y el baño de tintura en movimiento. O sea, aquí están los tres diferentes. Aquí hablamos de materia estática y el baño en movimiento. Aquí, por ejemplo, entran, como dijimos, las autoclaves, en donde el movimiento del baño es muy importante que tenga una misma presión, una misma velocidad y que el caudal pase bien por el material, por la bobina, hablando de bobinas, por ejemplo, ¿no? Para que la bobina quede teñida de manera uniforme. De lo contrario, si no está teñida uniformemente, no nos va a servir para nada, porque a la hora de tejer una tela con esas bobinas, pues se va a ver horrible, ¿no? Se va a ver totalmente disparejo el teñido. Por eso allí es importante cuidar tanto el aspecto de la bobina, que quede bien hecha, con una presión adecuada, ni muy apretada ni muy floja, porque los extremos nos van a hacer daño en la circulación del baño y eso a su vez va a dañar el que la bobina no quede uniformemente bien teñida. Por eso tiene que ser una tensión lo suficiente que permita circular el baño sin tanta dificultad, ¿verdad? Pero tampoco que sea tan suave. Y ahora, estas autoclaves, aunque son para HT, o sea, todas pueden teñir a alta temperatura, pues también podemos teñir ahí hilos que no sean necesaria la alta temperatura, o sea, arriba de 100 grados, que no sea necesario.
Tal es el caso de teñir hilos de algodón para la costura. Son hilos de algodón que se venden en sus presentaciones en conos, ¿sí? Porque es para costura. También se pueden teñir hilos de poliamida o nylon, pues, para que me entiendan. También hilos de poliéster. Y todos ellos se tiñen en bobina. En madeja, ¿cuáles se tiñen? Les digo, los hilos de acrílico, que son hilos de fantasía, o los hilos de algodón mercerizado, que son hilos para bordar. Ajá. Y básicamente, y los de lana también, hilos de lana. Bueno, aquí vienen unas características de las autoclaves. Y aquí están las diferentes autoclaves. Aquí está, miren, aquí está la autoclave. La voy a crecer tantito. Pues ya, hasta ahí. Aquí está la autoclave que metes el rollo de tela. Y entonces el rollo está estático. Lo que va a tener movimiento es la circulación de baño. Lo mismo aquí, en estas. En la bobina, esta es la autoclave vertical y estas son autoclaves horizontales. Estos son los roperos que se usan para teñido de madejas. Aquí están, miren. Miren, aquí se puede ver que hay unas que tienen un breve movimiento en la madeja. Ustedes se fijan en esta parte superior donde está colgada la madeja, es el bastón perforado por donde cae en cascada el colorante. Y este pequeño que está aquí es un brazo que gira, hace el giro alrededor de este bastón donde están colgadas las madejas. En esta parte, este plato tiene el bastón y el bastón gira todo alrededor del plato y vuelve a su mismo lugar y así está. Entonces, este pequeño brazo hace que la madeja se mueva un poco, ¿sí? O sea, la levanta y la va girando y vuelve a caer y vuelta otra vez. Y ese pequeño giro no alcanza a dar la vuelta, obvio, toda la madeja, la mueve un poquito del lugar, pero de esa manera estás moviendo continuamente de lugar la madeja. Por eso les digo, hay máquinas en donde la madeja está fija, como es el ropero, y hay estas otras meseras, que les llaman meseras, es la marca del fabricante. Aquí mayormente se tiñe algodón mercerizado. Si se fijan, estas son madejas de algodón. Vean su tonito medio crudo, ¿sí? Entonces, van moviéndose del lugar un pequeño tramo y en la siguiente vuelta otro pequeño tramo y así. Y a lo mejor en 3 o 4 vueltas que dé el bastón, o 5, vete a saber, ya dio completa la vuelta. Quiere decir que esta parte de arriba ya va a quedar abajo. Y otra vez siguen dando. Todo el proceso está dando vuelta. De manera que estas máquinas meseras sí tienen circulación de baño
y movimiento de material, aunque sea poquito, pero tienen un poco de movimiento. Esas son las que yo conocí y en las que yo hice en su momento pruebas de teñido con colorantes a la cuba y hasta en esa vez teñí un rojo naftol también. No, ya ahorita ya no existen, pero esos rojos naftoles eran bonitos porque eran unos rojos encendidos, brillantes, preciosos y con muy buena solidez, pero muy buena solidez. Claro que para lavarlos, ay, batallaba uno para que soltaran bien todo el color, pero quedaban con muy buena solidez y muy buena brillantez y un tono muy bonito. Daba tonos muy bonitos. Por eso se usaban esos naftoles, porque eran muy buenos, daban unas solideces de 5, que era lo que se necesitaba para hilo de bordar. Y como era sobre hilo mercerizado, no, pues quedaban preciosos. Bueno, ahora tenemos las máquinas de tintura de agotamiento con el material en movimiento y el baño estático. Quedamos que esas eran, a ver si se acuerdan, aquí está, hijos, los jiggers, las barcas de torniquete y las máquinas para teñido de prenda. Esos 3 tipos. ¿Por qué? Porque el baño no tiene circulación, no tiene movimiento. Lo único que se mueve es el material. En el jigger, pues el rollo va de un rodillo al otro rodillo, ¿sí? Y termina de enrollarse de un lado y se invierte el movimiento y empieza a desenrollarse de ese lado y a enrollarse en el otro rodillo. Y así está. Y solo pasa por una tina que les digo, normalmente no tiene ninguna circulación. El poco movimiento que tiene, pues es con el paso de la tela. Lo mismo pasa con las barcas de torniquete. El torniquete está haciendo que tenga movimiento la tela en cuerda, porque es en cuerda. El jigger es el jigger es en tejido a lo ancho, por lo general tejido plano. En la barca es tejido de punto, generalmente pues en cuerda. Y las prendas, las cuales son unas máquinas lavadoras que pueden ser horizontales o verticales, donde la máquina, o sea, el tanque o la tina donde se mete la prenda a teñir es la que está girando en movimiento y el baño de tintura pues está quieto en la misma tina. Profesora, ya son cuarto. Ok, bueno, luego aquí tenemos ya nada más lo que son las máquinas jigger. Este es un jigger atmosférico, un jigger a presión para los tejidos delicados de poliéster que se deban teñir a presión y que no son una cantidad fuerte de kilos, sino es un baño pequeño, nada más ese baño. Entonces se puede teñir en jigger a presión si se tiene. El jigger atmosférico, donde ahí sí solamente a temperatura de ebullición máximo. Aquí está el mecanismo. Aquí tenemos lo que les decía. Este es un jigger a presión, también diferente. Aquí está el diagrama. Este sí cierra. Se parece la máquina al que es un solo rollo, que está quieto, que vimos en la otra ilustración.
Y acá están las de torniquete, las barcas de torniquete. Ajá. En donde les digo, todas estas barcas son, pues, en muchas empresas, sobre todo en las de tejido de punto, son muy socorridas porque allí pueden hacer la preparación. De hecho, ahí hacen el pretratamiento y ya la tela pasa ya pretratada y neutralizada y enjuagada y todo eso pasa al jet. Porque si no el jet se ocuparía, el proceso sería muy largo en el jet y no alcanzarían más que a lo mejor hacer un proceso por máquina. Y, y haciéndolo así, pueden hacer 2 y hasta 3, dependiendo. Y estas son las lavadoras que les digo, estas son las horizontales, tienen adentro la tina perforada, donde y se ven unas paletas donde que son las que le dan movimiento al material. Y aquí están las verticales. Uh-huh. Bueno, hasta donde vamos a llegar aquí es hasta donde vimos los factores de afinidad, la velocidad. Aquí está el sustrato, los factores que influyen, esos ya los vimos. Aquí estuvimos viendo todos los factores, aquí es dureza de agua, pH, electrolitos, relación de baño. Ajá. El pretratamiento, la temperatura, el tiempo, todos los factores, ¿se acuerdan? Productos auxiliares. Todo esto ya lo vimos. La adición de productos, bueno, aquí ya, hasta aquí termina productos auxiliares y aquí ya viene la adición de productos, cómo debe hacerse. La transferencia del baño de tintura, como es. Aquí con estas gráficas que vemos cómo es la transferencia, la difusión, etcétera. Ajá. Es lo mismo, pero nada más aquí está en gráficos. La reactividad de los colorantes, la sustantividad. Ajá. Las gráficas. Y aquí ya vimos lo de la relación de baño, ¿se acuerdan? Y aquí está lo que les decía, jóvenes, que deberían haber explicado en el lavado a los de los reactivos. Y aquí nos quedamos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Hasta allí. Esto ya no lo seguimos viendo, ¿se acuerdan? Empezamos a ver el diagrama, pero creo que fue este ya ni siquiera lo vimos, creo. Ajá. Entonces, estamos hablando de que hasta las 120, 121 es hasta donde vamos a ver en el examen de análisis. Ese lo vamos a tener entonces el lunes que es 8 de noviembre. ¿Sí? Sí, profesora. Sí, profesora. Y lo vamos a ver, lo vamos a tener
De 9 a 10. O de 10 a 11, ustedes díganme. ¿Cómo quieren? ¿De 9 a 10? ¿El lunes? Yo digo que de 9 a 10. De 9 a 10. Sí, profesora, está bien. Entonces va a ser el 8 de noviembre de 9 a 10. Ok. Ahora otra cosa. La vemos con la... Ah, no, es que ya se van a ir al examen, ¿verdad? ¿Quiénes me van a apoyar para ir este viernes a preparar las cosas para la práctica que tenemos el martes 9 de noviembre? Pues si quiere, bueno, yo si quiere me propongo de nuevo, profesora. Soy Samantha. Samantha, ok. ¿Quién más? Yo, profesora, soy Granados. Granados. ¿Elena? Sí, profesora. Está bien. ¿Quién más? ¿Un tercero? ¿No hay? ¿A qué hora sería? Sí, igual, llegar allá como a las 10, hijo. Es que mañana tenemos práctica a la 1. Entonces, pues si no hay problema, pues yo podría hasta la 1. Ah, pues sí, no. Con mayor razón tenemos que apurarnos para que a la 1 tengan listo. ¿Va a ser allí en ese laboratorio? Ah, no, quién sabe. ¿La práctica? No, va a ser en el de química. Ah, es en el de química. No, pues de todas maneras se tienen que ir para el de química, ¿no? Ajá. Nos Sí. tenemos que apurar. Sí, nos apuramos, no va a ser mucho. Y además ya vimos dónde tenemos las cosas y demás. Sí. Ah, pues entonces yo voy. Sí, no van. ¿Sí? ¿Quién eres, Brian? Sí, Ay, es el mismo. el mismo. Ok. Está bien, jóvenes. Adelante, pues. Entonces, ahorita se van a su examen es de 11 a 12, ¿no? Sí, profesora. O bueno, no sé. De 11 a 12. ¿O Sí, va a de durar on- 2 horas? No, ¿verdad? No, es de 11 a 12. Bueno, entonces los dejo para que ya se vayan a su examen. ¿Ok? Sí, profesora, muchas gracias. Si tienen Sí, profesora. problemas para abrirlo, luego me mandan el mensaje. Aquí voy a estar atenta. ¿Sale? Sí, profesora, está bien. Gracias.